Continuamos con nuestra serie de Latinoamérica Teatral con Argentina y uno de sus grandes dramaturgos, Osvaldo Dragún, y una de sus piezas de las historias para ser contadas como Panchito González, obra verdaderamente emblemática entre todas las piezas dramáticas de Osvaldo Dragún. Esta es la historia de nuestro amigo Pancho. Panchito. Sí, Panchito González. Se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur. Hacía muchos años que no veíamos a Panchito, pero ayer cuando andábamos como siempre recogiendo historias... ¡Extra! ¡Extra! ¡Epidemia de peste bubónica en África del Sur! ¡Extra! ¡Extra! ¡Peste bubónica! ¡Peste bubónica en África del Sur! ¡Extra! ¡Extra! África del Sur. No es Brasil. No es Uruguay. Está lejos. No hay peligro de contagio. Y seguimos adelante, cuando de repente... Hola. Panchito, ¿cómo te va, viejo? Tanto tiempo sin verte. Vamos a tomar un café. Un café. Una cafeaspirina. ¡Extra! ¡Extra! ¡Epidemia de peste bubónica en África del Sur! ¡Extra! ¡Extra! Por favor, callen esos diareros que me hacen sentir mal. Ay, pero Panchito, ¿qué te pasa? Mucho trabajo. No. Mucha deuda. No. ¿Mucha enfermedad? Sí. La peste bubónica. ¿Tú la peste bubónica? No. Yo no. La peste bubónica en África del Sur. Yo soy el culpable. Y nos contó su historia. Osvaldo Dragún nace en Argentina en 1929, en la provincia de Entre Ríos. Y en el año 1945 se traslada a la ciudad de Buenos Aires con la intención de estudiar leyes. Comienza sus estudios de leyes, pero luego se ve atraído por el teatro y cambia radicalmente de destino porque se dedica desde allá a la actuación y a la dirección teatral, lo que lo lleva a crear una estética importante realmente en el teatro argentino, que luego lo catapulta hacia toda América Latina. Hace un recorrido, sus piezas son montadas en toda América Latina y en Cuba funda el Instituto Latinoamericano y del Caribe para el Teatro. Ese periplo lo hizo también pasar por Venezuela, donde dictó una serie de talleres, hizo un trabajo sumamente importante y muere en el año 1999 en Buenos Aires. Me casé. Pa, 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 pa. Primero, una nena. Pa, 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 pa. Después, un varón. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y después... Mellizos. Pa, 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 pa. Y me dije, ingeniero, otro día. Y tuve que emplearme para mantener a mi familia. Mire, viejito, ¿por qué no vas a ver a mi tío? Él es secretario de un diputado. Pero cómo no, viejito, toma esta carta y ve a la Corporación Transoceánica de Carnes que me deben unos cuantos decretos a favor. Te van a tomar, te van a tomar. La obra que hemos seleccionado de Osvaldo Dragún es muy definitoria de su estilo, de un estilo que él va a abordar y que le da el título al programa, Épica y Circo. ¿Por qué lo definimos como épica y circo? Porque cuando Dragún comienza su labor de dramaturgia o de hombre de teatro integral con un grupo que se llama Teatro Popular Fray Mocho, empieza a desarrollar unas nuevas técnicas, unas nuevas búsquedas de teatro popular, de teatro que puede ser representado en cualquier espacio escénico, que sale un poco de ese teatro oficialista, de los grandes edificios y de las grandes obras, de los grandes momentos, digamos, clásicos y del teatro universal. Ellos quieren acercarse más al discurso directo, al lenguaje sencillo, en cualquier espacio teatral. Y él desarrolla
dos técnicas que se vienen trabajando en el teatro mundial, que es la épica. La épica nosotros la venimos conociendo a través de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht desarrolla un teatro donde durante una obra, durante el desarrollo de la acción dramática de una obra, se interrumpe la acción para que intervenga un narrador. Un narrador bien en poesía, bien en canciones, que nos va a distanciar un momento de la acción de la obra para hacernos reflexionar sobre lo que allí se está planteando. Eso es lo que diferencia, digamos, el aspecto épico en la dramaturgia. Recordemos que lo épico es eminentemente narrativo. Ese elemento que introduce Brecht lo va a tomar Osvaldo Dragún. Y va a desarrollar un teatro donde paralelamente se va a actuar y se va a narrar simultáneamente. Y eso es lo que hace que su estilo sea totalmente innovador, no solamente para Latinoamérica. Ese teatro va a recorrer durante los años finales de los 50 y los 60 y va a crear una manera nueva de contar en los escenarios mundiales. Mr. Panchito. Un dueño era inglés Señor Gonzalo. y el otro italiano, claro, transoceánico. Y me tomaron. Gano 1.500 pesos por mes. Todo va bien. No tan bien. No tan bien. Con 1.500 pesos, ¿qué vamos a hacer? Comer garbanzos. Pero Panchito, ten paciencia y espera la oportunidad. Y la oportunidad llegó. Punto raya, punto raya. CAPE, ganador de la Corporación Transoceánica de Carnes. Nos han conferido el honor de participar en la licitación de 2.000 toneladas de carne para los pueblos del África del Sur. Todo depende del precio que podamos ofrecer. Es buena. Cualquier cosa que sea carnosa. ¿Y por qué circo? Porque el circo tuvo una gran importancia en todo el mundo entero. El circo es un género que llega a las masas populares. El circo también tiene la característica de ser una arena, un círculo, donde se representan los espectáculos. Él toma ese circo, esa arena, ese espacio circular, y allí va desarrollando sin ningún otro elemento escenográfico, sin absolutamente para nada, puramente con el trabajo actoral, va desarrollando la historia, la acción dramática, la transformación de los personajes. Los personajes actúan y se enmascaran en el sentido, digamos, teatral de un personaje, se la quitan y se ponen otra máscara y van asumiendo diferentes roles en el transcurso de la obra. Por eso que Historia para ser contada fue un gran impacto. Él en una oportunidad dice que él no tuvo la influencia directa de Brecht, que él empezó a hacer ese teatro épico por sus propias búsquedas, por sus propias necesidades teatrales que fue desarrollando en el grupo Fray Mocho. Sin embargo, que sea cierto o no que haya sido una influencia directa de Brecht o haya sido sus necesidades, podemos definirlo como teatro épico y dramático y circense simultáneamente. Me llamaron, bien. Me llamaron para una reunión del directorio. Seguro que me aumentan. Ay, pero quédate quieto, tienes torcido el cuello. Uy, ¿por qué usas esa agua de colonia? Porque es barata. Además se llama Kiss of Love. Beso de amor. ¿Te das cuenta? Bueno, quédate quieto y avísame en cuanto sepas algo. Sí. Y fui a la reunión del directorio. Mr. Panchito. Das is the question. ¿Carne o no carne? Dobbiamo stare più barato che qualunque. Più barato. Todo depende de usted. Le ofrecemos 5.000 pesos si nos soluciona del problema. Hola,
5.000 pesos. Ay, querido, voy a preparar una torta para festejarlo. La torta estaba bien, pero la competencia era terrible. 4 pesos el kilo de carne vacuna. 3 pesos el kilo de carne de oveja. 2 pesos el kilo de carne mamón. 1.50 el kilo de carne de mondongo. Era terrible, no se podía competir. Mr. Panchito, creo que sus 5.000 pesos... No. Señor González, questo va male, questo va male. ¿Y yo qué podía hacer? ¿Ah? Si 5.000 pesos son 5.000 pesos y yo debía mantener a mi familia. Piensa, Panchito. Piensa, Panchito. Piensa, Panchito. Ya está. Sí. Pregunten, pregunten. Esa es la única solución. Hello, Londres, urgente. En Roma, presto. 2 días tuve que esperar la contestación. 2 días. Y cada vez que veía comer a uno de mis niños o montar en la bicicleta que les había comprado, me asustaba. ¿Y si teníamos que volver a los garbanzos? È buona qualunque cosa che sia carnosa. Además, gli africani sono tutti negri. ¿Se dan cuenta? Eran negros. Eran negros. No son como nosotros, son negros. Además, nos dicen que etiquetas deben ser de muchos colores. A los negros les gustan los colores. ¿Se dan cuenta? No les importaba la carne. Era el colorinche, las etiquetas. Y para mí eran 5.000 pesos. ¿Qué podía hacer? Lo que hice. Signor González, in Italia il poveri mangia anche cavallo. È buona carne, è buona carne. La carne de caballo en Italia no servía porque la comían los pobres. No, Mr. Panchito. La carne de perro, el vino blanco, is very well. Very well. La carne de perro tampoco servía porque en Londres la comían los lores. ¿Y yo qué podía hacer? ¿Ah? ¿Qué podía hacer si tenía que mantener a mi familia? Y 5.000 pesos. Son 5.000 pesos. Piensa, Panchito. Piensa, Panchito, piensa. Piensa, Panchito. Piensa, Panchito, piensa. Ya está. No. ¿Y bien? Rata. Y aceptaron y ganamos la licitación. Mr. Panchito, sus 5.000 pesos están asegurados. Signor González, signor González. Oh. Y volví a casa y le dije a mi mujer que preparara otra torta. ¿Y los niños? Se acostaron. ¿Hiciste la torta? No, no la hice. ¿Por qué no? No me gusta cómo estás cambiando en estos días. Tú no eras así. ¿Y cómo era? Te importaban los demás. Ahora también. Pero estos son negros, no son gente. ¿Y tú qué sabes? Claro que sé. Además, son 5.000 pesos. Y me casé. Y no soy ingeniero. Y como no soy ingeniero, tengo que rebuscármelas. La había ofendido. Tanto lío por unos negros africanos. La cuestión es que yo tenía remordimientos.
El teatro popular Fray Mocho jugó un papel importantísimo también dentro del teatro argentino. El Teatro Fray Mocho fue fundado por Óscar Ferriño. Óscar Ferriño, un director, actor y director argentino, empieza como una necesidad de nuevas búsquedas de ese teatro tradicional que se venía haciendo. Él se va a Europa. Entonces allí se pone en contacto con todos los movimientos de vanguardia del teatro y regresa a Buenos Aires. Allí intenta hacer teatro con unas nuevas técnicas, con esa nueva manera de expresarse teatralmente, de esa influencia que ha recibido. Y al no poder hacerlo con los grupos tradicionales, crea su propio grupo, que es este que hemos venido nombrando el Teatro Popular Fray Mocho. Dragún, que venía haciendo con grupos nuevos, con grupos jóvenes, teatro, se interesa en este movimiento de Óscar Ferriño y se incorpora a él. El Teatro Fray Mocho, además de que le da esa oportunidad de que nos revela a Dragún como gran dramaturgo, hizo una labor de docente, una labor de formación sumamente importante. Se estudian, se analizan y se ponen en práctica todas las tendencias de teatro de la época. Ahí se analiza Brecht, se estudia Brecht, Stanislavski, se conjugan una serie de actores y directores y teóricos. Se publican cuadernos sobre el teatro. Es realmente absolutamente importante en cuanto al aspecto docente y en cuanto a las nuevas oportunidades para los nuevos dramaturgos como Dragún. Nosotros podemos nombrar, por ejemplo, entre tantas personalidades que allí trabajaron y destacaron, a Norma Leandro, por ejemplo, una actriz muy conocida mundialmente y en Latinoamérica. Aquí la hemos visto en varias oportunidades, en varios festivales. Y Gastón Breyer, un arquitecto, filósofo prácticamente del manejo del espacio en el teatro. De ahí la gran importancia que tuvo ese movimiento teatral como fue Fray Mocho, y en el cual abre las puertas no solamente a Dragún, sino a diferentes movimientos nuevos, propuestas nuevas. El Teatro Fray Mocho pierde su sede en el correr de los años, luego de esa labor docente, y se va diluyendo. Sin embargo, como movimiento fue una gran impronta, un gran impacto para el teatro, no solamente argentino, sino latinoamericano. Doctor, ¿usted cree que le puede caer mal la carne de gata a un negro? En absoluto, en absoluto. La carne de rata la comen los gatos. El gato vive con el hombre come carne de vaca. Así que para un negro comer carne de rata es como comer carne de vaca. Y perdóneme, pero es que me están esperando en mi chalet de Martínez con un lechoncito. Y fui a ver a un abogado. ¿Es legal o no? No hay jurisprudencia, no hay cosa acordada, ni sé de la existencia de cosa acordada. ¿Pero es legal o no? ¿Qué sé yo? Y fui a ver a un sabio. Profesor, ¿usted qué opina? Vea usted. El negro es una raza inferior. Vive en estado animal primitivo. Se comen entre ellos. Así que para un negro comer carne de rata solo significará como diferencia comer un animal más chiquitito. Y discúlpeme, pero estoy invitado a una conferencia sobre los orígenes del sánscrito. Entonces me largué. La Corporación Transoceánica de Carnes anuncia su campaña de desratización. ¡Rata! ¡Sí, rata! 4 millones de ratas.
Dragún aborda varios temas, pero el permanente, el tema más acucioso que muestran historias para ser contadas, es precisamente la alienación, de cómo los seres humanos, con esa capacidad de devorarse, los más débiles son sometidos por los más fuertes, y cómo despiadadamente el capital y las ansias de riqueza y de poder pueden llevar a causar tragedias incalculables en la humanidad. Eso lo muestra precisamente en Flemón, que es una de sus piezas fundamentales, el hombre que se convirtió en perro, y esta pieza que se estaba desarrollando, pues, que es la historia de Panchito, de cómo Panchito González se sintió culpable de la peste bubónica en África del Sur. Hemos escogido también esto porque es un tema sumamente vigente. El problema del capitalismo, el problema del hombre que por sus necesidades y sus precariedades se ve obligado, ni siquiera por su propia voluntad, a hacer cualquier actividad para sobrevivir. Es un tema que lo escribe Dragún y lo presenta en 1957, pero que en la actualidad adquiere una gran vigencia. Vamos a ver allí cómo las empresas transnacionales, que están vigentes con más fuerza hoy que ayer, transgreden cualquier normativa internacional y son capaces de envolver a seres inocentes que en su precariedad, en su necesidad, son utilizados como brazo ejecutor de una decisión terrible que puede ser envenenar o acabar con una civilización completa, por decirlo así. Y en la defensa de sus propios intereses. Entonces, por supuesto que el tema de la alienación es fundamental que los latinoamericanos lo tengamos previsto, que los venezolanos, que los colombianos, que los peruanos, que todo el pueblo latinoamericano tenga conciencia de que son capaces las empresas en su furor por enriquecerse de arrasar con cualquier normativa internacional y provocar cualquier desafuero y cualquier engaño, incluso en el tipo de productos que venden muchas veces falsificados, que ofrecen una oferta engañosa. Esta es una pieza que llama la atención para la conciencia latinoamericana. En esos días yo le veía muy poco, porque estaba muy ocupado y tuve tiempo de pensar. Y pensé que la culpa tal vez era mía, por haberle dado hijos y por no dejar que fuera ingeniero. Ahora se estaba convirtiendo en un gran hombre de negocios y a todo lo que no le gustaba le llamaba negro. Señor González, llamó al empleado Fernández avisando que llegará un poco tarde. Suspéndalo a ese negro de porquería. Señor González, qué calor, ¿no? Por culpa de ese sol negro del infierno. Sí. Te ensuciaste el traje. Por un coche negro que me llenó con ese negro barro maldito. Y leía libros del Ku Klux Klan. Quería convencerse a sí mismo. Hasta que un día lo llamaron de la municipalidad y tuve que ir con él. Este municipio se honra en otorgarle la Cruz de la Salud Pública en mérito a su campaña contra las ratas. Señores, brindemos por el nuevo flautista de eso, sí, de eso. Yo me marché antes de que todo acabara. Aquello no me gustaba nada. Señores, ahora debemos ocuparnos de las etiquetas de colores. Señor González, di colores
señor Panchito. Me propongo un concurso de pintores. Al ganador, 10,000 pesos. O una beca para Londres. Será artístico. ¡Artístico! Y lo hicimos artístico. Vinieron los pintores concretos. Pienso en un gran árbol que se transforma en un sándwich de jamón. ¿De qué color? Blanco y rojo, por supuesto. No sirve. Y vinieron los pintores abstractos. Pienso en un cuadro atravesado por unas líneas de puntos que... ¿De qué color? Verde y negro. No sirve. ¡Caramba! Y por fin, una señora surrealista. Pienso en el ojo del fantasma de Hamlet, atravesado por el escarbadientes que usó el rey su tío en la fiesta. ¿De qué color? Rojo, amarillo, morado, naranja, verde, negro. Aceptado. Hicimos las etiquetas con el escarbadientes y el ojo. La surrealista se fue a Londres y la carne se fue al África. Pasó una semana. Toda obra de teatro, toda obra dramática, adquiere su sentido dentro del contexto social, político en que el escritor la ha realizado. La historia para ser contada y toda la obra de Dragún está enmarcada en un momento político sumamente importante, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Él empieza a escribir en 1957, cuando ha culminado, ha caído pues el gobierno de Perón. Hablar de Argentina sin hablar del Perón y el peronismo realmente es absolutamente incomprensible. El peronismo ha significado como movimiento político una fuerza, una presencia política tan importante. El peronismo, ¿cómo jugó en Argentina Sí, por y en los supuesto, dramaturgos y en los artistas? Aunque el peronismo no es precisamente el momento donde estrena su primera pieza, pero hay toda una onda expansiva de esa crisis que se generó con la caída de Perón. Pasaba o sucedía que las izquierdas o muchos sectores de izquierda no apoyaban al gobierno de Perón y se creó toda una matriz en torno a la sociedad argentina, confundiéndola, tratando de confundirla, de evitar que el peronismo se consolidara, porque veían que en él había la posibilidad de que las clases más necesitadas, que las clases menos asistidas, pues tuvieran relevancia, porque Perón buscaba, junto con Evita Perón, quien lideraba los frentes sindicales, precisamente la mejoría del pueblo argentino. Se le acusó de populista, se le acusó de querer tomar para sí las empresas. Cosas muy parecidas están pasando en el país latinoamericano, en el país de Latinoamérica nuestro, en Venezuela, que toda una campaña que trata de desmontar un proceso de avance y de ganancia de la sociedad en su base más sentida, en la gente, en los pobres. Pues por supuesto, al caer Perón, allí no se salvó nadie, ni la gente de izquierda que apoyaba a Perón, ni la gente de izquierda que no lo apoyaba. Todos tuvieron que prácticamente salir del país. Los dramaturgos, para poder escribir, tenían entonces que empezar a maquillar el discurso para que no se fuese a pensar que se estaba transgrediendo, se estaba agrediendo al poder. Comienza de verdad una etapa muy fuerte en Argentina y luego, bueno, caen todas aquellas dictaduras militares que tanta pena y tanto dolor y tanta vergüenza han causado para el continente latinoamericano. Argentina, desde mucho tiempo, dependía de las economías imperiales de Inglaterra y Francia, fundamentalmente. Cuando el pueblo argentino se da cuenta que tiene la necesidad de asumir sus propias riendas con un gobierno que defienda los intereses nacionales, desde luego que eso tiene una reacción de todos, no solamente de esos intereses, sino de aquellas sociedades que en realidad
apoyaban esos sistemas de gobierno que eran entreguistas hacia esos intereses foráneos. Luego entonces, como tú dices, realmente, Marín, a la caída de Perón, todos aquellos que no lo apoyaron, izquierda, no izquierda, se dieron cuenta que pasaron entonces a las garras de una dictadura férrea, fuerte, de persecución. Sí, de hecho en el marco pues donde se desarrolla es precisamente en el de la dictadura, y toda esa sombra que queda a la caída de Perón pues marca todo ese caldo de cultivo terrible que le ha costado a Argentina muchos años zafarse. Como tú dices, no se puede entender el peronismo sin Perón. Hoy en día el presidente actual de Argentina pues es peronista, y vuelven las esperanzas argentinas a centrarse en aquella impronta que dejó Juan Domingo Perón y su esposa Evita. Capitán, ¿no siente un olor raro? Es el agua del mar. Pasó otra semana. Capitán, qué olor, ¿no? Es el aire del mar. Y en la otra semana, Capitán, ¿cuánto falta? Mañana llegaremos. Capitán, este olor, no se puede aguantar. Son esas latas de porquería que llevamos en la bodega. ¡Ja! Ni que fuera carne de rata. es que era carne de gata. ¿Y yo qué culpa tenía si el médico, el sabio y el abogado me dijeron que no importaba? Además, eran negros, no podía pasarles nada. No es cierto que no podía pasarles nada. Una relación muy importante entre el Grupo de Teatro Popular Fray Mocho y Osvaldo Dragún. Allí se inicia Dragún no solamente como actor, sino como dramaturgo. Porque el interés que tenía Óscar Ferriño y su grupo era sencillamente fomentar las nuevas corrientes, las nuevas búsquedas teatrales argentinas. Allí entonces empieza a escribir, a revelarse como gran dramaturgo Osvaldo Dragún, y escribe su primera obra, que es La peste viene de Melo. Sí, realmente, la primera obra es La peste viene de Melo, y la traen en 1956, y bueno, luego sus historias para ser contadas, que en 1957 causan una conmoción por esto de que son las que le permiten precisamente abordar el tema de la alienación con mayor facilidad, y la propuesta de teatro abierto, circular, que podía ser montada en cualquier teatro convencional. Luego viene Tupac Amaru, que es otra pieza importante, y El milagro en el Mercado Viejo y Heroica de Buenos Aires, que son las dos piezas que le permiten ganar 2 veces el premio Casa de las Américas. Una de sus últimas obras, El obelisco y yo, donde él hace un paseo realmente de cómo ha sido la historia del inmigrante que llega a Argentina y cómo se integraron, que fue un factor sumamente importante para el desarrollo y el conocimiento de Argentina, que fue las grandes inmigraciones, principalmente italiana, española, judía, alemana, que Argentina fue como el crisol de las naciones. Y en ese sentido, pues, se expresa muy bien en el teatro esas diferentes maneras de pensar, que se expresa primero en el criollismo, en el grotesco, y luego en estos nuevos movimientos. ¡Lindo color! ¡Lindo color! ¡Lindo color! Sí, lindo color, lindo color. ¡Extra! ¡Peste bubónica en África del Sur! ¡Peste bubónica en África del Sur! ¡Extra! ¡Extra! Mr. Panchito. Señor González, su idea no era buena. Mr. Panchito, usted es poco humanitario. Nuestra empresa debe ser humanitaria. Humanitaria. Y me despidieron. ¿Se dan cuenta? Peste bubónica. Pobres negros. ¡Extra! ¡Extra! ¡Epidemia de peste bubónica en África del Sur! ¡Extra! ¡Extra! ¡Basta, por favor! ¿Quieren que me suicide?
Y esta es la historia que nos contó Panchito. Y que nos hizo reír mucho. No se rían, que el asunto es muy serio. No se rían porque Pero Panchito, ahora me dan lástima los negros del África del Sur. Y si mañana me vuelven a pedir lo mismo, por 5,000 pesos, ¿qué debo hacer? Y si mañana, que debo pensar en mi familia, y 5,000 pesos son 5,000 pesos. Y si en vez de los africanos son los santafesinos. Pero mi mujer me ha dicho que he cambiado, que ya no soy el mismo. Y eso me hace pensar. No se ríen, por favor. No se ríen, que el asunto es muy serio. Y claro, ya no nos reímos más.